Ecuador enfrenta días complicados en materia del temporal invernal que afecta a varias regiones de el país. El ingeniero Jorge Carrillo Tutibén es el secretario de Gestión de Riesgos y se encuentra aquí en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil para contarnos cómo está la situación a nivel nacional. Ingeniero Carrillo, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Buenos días, panelistas, buenos días a todo el Ecuador. Y agarrando las palabras que usted acaba de mencionar, quiero poner un poco en contexto cómo nos encontramos en este momento en el Ecuador. Ecuador tiene tres momentos simultáneos que están sucediendo en este momento. El primero es que tenemos, a partir de que se monitorean los ríos, tenemos 45 ríos desbordados y 34 con tendencia a aumentar el nivel. También estamos viviendo una crisis de inseguridad nunca antes vista en nuestro país. Y tercero, tenemos una crisis fiscal sin precedentes. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa ha tomado decisiones duras, sí, pero creo que oportunas, muy firmes y muy acertadas en esta coyuntura que vivimos. Adicionalmente, la Asamblea ha entendido que el objetivo primario es el Ecuador y en ese sentido nosotros como Secretaría, siguiendo los lineamientos del presidente Daniel Noboa, estamos atendiendo en territorio para cuidar la vida de los ecuatorianos. En esa línea, ¿la costa es la región más afectada ahora mismo, ministro? Sí, bueno, un panorama general en el que nos encontramos en el Ecuador. Tenemos nosotros en este momento 544 eventos a partir del 29 de enero del 2024. ¿Y por qué a partir del 29 de enero del 2024? Porque fue cuando los institutos técnicos científicos mencionan que el Niño se ha acoplado al continente, es decir, que la época lluviosa ha estado influenciada también por el fenómeno del Niño. Usted ha dicho que hay preocupación por la creciente o por la observación que hay en las crecientes de decenas de ríos. Si sigue lloviendo como hasta ahora en los pronósticos, estamos en una situación demasiado complicada, porque ya con los desbordados ya tenemos la situación muy seria. Bueno, en primer lugar, nosotros en este momento estamos activados alrededor del territorio nacional. Tenemos a los 472 empleados de la Secretaría en territorio en este momento, coordinando las acciones necesarias con todo el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Nosotros somos el ente coordinador de lo que se conoce como este sistema, en el cual participamos todos, desde los ciudadanos, cuerpos de bomberos, GAT parroquiales, GAT cantonales y otras instituciones del Estado. En ese sentido, nosotros nos encontramos en territorio. La predicción indica que estamos en el pico más alto de esta época lluviosa más el Niño y van a ir disminuyendo las precipitaciones paulatinamente hasta fines del mes de marzo. Vimos ayer imágenes de lo que ocurría en Bolívar, por ejemplo, en otras localidades como playas y algunas más. La impresión que generan esas imágenes genera también preocupación por las vidas que están en riesgo hasta ahora. ¿Cuál es el saldo mortal del temporal y cuántas personas están siendo afectadas? Bueno, nosotros en este momento, con corte del día de ayer, estos datos que tenemos, que maneja la Secretaría, son dinámicos. ¿Por qué? Porque en este momento vamos a seguir teniendo afectaciones, pero tenemos 6 personas fallecidas, 22.000 personas afectadas y 279 personas damnificadas que están siendo atendidas en este momento. Entonces, nosotros en este momento estamos activados, estamos con el contingente necesario en territorio, coordinando con todos los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para atender a la población de manera oportuna. Precisamente para aclarar, ministro, estamos ahora mismo con el secretario de Gestión de Riesgos del gobierno del presidente Daniel Noboa, el ingeniero Jorge Carrillo. Aclaremos el rol de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que es un rol coordinador y no necesariamente ejecutor. Es decir, ustedes tienen la información general que les permite a los distintos ministerios actuar. Sí, efectivamente, nosotros somos el ente rector de lo que se conoce como el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Ejercemos actividades de coordinación con todos los actores, no solo instituciones del Estado, sino también con todos los niveles de gobierno, desde el nivel básico que es la Junta Parroquial, seguido del gobierno cantonal, gobierno provincial y demás instituciones del Estado.
No hay plata es la frase que más se ha repetido o que más se ha entendido en torno a la situación crítica que atraviesa presupuestariamente, fiscalmente, el gobierno, el país. ¿De dónde vienen los recursos para enfrentar esta emergencia? A ver, en el tema de la emergencia, recordemos que la gestión de riesgos de desastres tiene varias etapas. Tenemos la etapa de mitigación, tenemos la etapa de preparación para la respuesta, tenemos la etapa de respuesta y tenemos la etapa de rehabilitación. En este momento en particular, a este evento, nos encontramos en la etapa de respuesta. Sin embargo, los recursos se han invertido desde la etapa de mitigación y de preparación para la respuesta. Es por esto que nosotros como Secretaría tenemos alrededor del territorio nacional 42.000 kits de primera respuesta de asistencia humanitaria y 52.000 kits de segunda respuesta de asistencia humanitaria. Nosotros, ante las solicitudes de los GATS, que obviamente estamos en constante coordinación, podemos atender a la población en ese caso. De ahí los presupuestos salen de cada institución de acuerdo a la planificación que han tenido para afrontar las emergencias. ¿Cómo se da la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados? Hablemos del caso Guayaquil, por ejemplo, que congrega una gran cantidad de habitantes del país y que en las últimas horas, ha dicho el propio alcalde, está viviendo uno de los eventos más importantes o más catastróficos de los últimos años. ¿Cómo puede el gobierno local, junto con el gobierno nacional, enfrentar estas situaciones? Bueno, a ver, la coordinación, ¿cómo resulta? Nosotros en todas las instituciones del Estado, GATS provinciales, GAT cantonales y demás carteras, tenemos un punto focal de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos es un tema transversal a todas las carteras y todas las instituciones del Estado. A partir de ahí, nosotros coordinamos las acciones. En el caso específico de Guayaquil, Guayaquil ha atendido de manera oportuna y con los recursos propios las emergencias. No han sido superadas las capacidades de la ciudad en este momento, tampoco de la provincia. Ayer participamos del COE provincial, nosotros estamos en constante participación de COEs cantonales, COEs provinciales, para que si de acuerdo a las resoluciones del COE necesitan asistencia humanitaria por parte de la Secretaría o activación de alojamientos temporales, nosotros estamos dispuestos a activarlos. Son las 8:34 de la mañana, estamos conversando con el ingeniero Jorge Carrillo Tutibén, secretario de Gestión de Riesgos. Usted hablaba ya de asistencia humanitaria. ¿Se han entregado ya kits? ¿Cuántos de estos han sido? Y en el caso de habilitar albergues, ¿se los ya ha coordinado a través de la Secretaría? Claro, dentro de las actividades de la Secretaría, adicionalmente a coordinar las acciones y obviamente estar pendiente de todo el proceso de gestión de riesgos en los gobiernos autónomos descentralizados, al momento de hoy hemos entregado 7.500 kits de asistencia humanitaria, el doble de lo que ha entregado el resto del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Eso es importante que la ciudadanía conozca. Nosotros estamos atendiendo un territorio y tenemos activados 7 alojamientos temporales, unos en Esmeraldas, 2 en Guayas, 2 en Los Ríos y 1 en Santa Elena. Por ejemplo, para darle un ejemplo, ministro, a nuestros oyentes, esta mañana veía en un canal de televisión que un barrio se había caído una pared y estaba. ¿Ustedes qué hacen ahí para que la gente entienda? ¿Cuál es el coordinar de ustedes en ese caso? ¿O no tienen ustedes algo que coordinar ahí? Pregunto. Por supuesto, es una excelente pregunta. Y por ejemplo, en el caso que se suscite un evento, nosotros a partir de nuestra unidad de monitoreo, generamos las alertas correspondientes a la institución de acuerdo a las competencias. Por ejemplo, en el caso de la vía Cuenca-Molleturo, para poner un ejemplo específico, es una vía estatal, entonces nosotros coordinamos con el punto focal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que atienda la emergencia. En el caso de que sea una vía provincial, pues coordinamos con el Gobierno Autónomo Centralizado Provincial correspondiente. Entonces ustedes lo que hacen es, a ver, está pasando esto, llaman a algún ministerio, coordinan con un ministerio, coordinan con una prefectura, una alcaldía. Señores, está pasando esto, por favor, acudan de inmediato para solucionarlo. Por supuesto. Más o menos. Ese es el rol de la Secretaría. Somos el ente rector y coordinador del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Entonces, ustedes son la máxima autoridad en momentos de riesgo.
Así es, somos la máxima autoridad en momentos de riesgo, somos los que coordinamos las acciones y somos los que monitoreamos los eventos y nos comunicamos con los puntos focales de gestión de riesgos a nivel nacional. Eso implica, ministro, el hecho de que cuando hay necesidad de evacuaciones masivas o no tan masivas también que ocurren en este tipo de eventualidades, ustedes tienen la disposición de acatar esas sugerencias, de sacar a la gente que está peligrando en determinados sectores. Sí, por supuesto, nosotros coordinamos las acciones con nuestros brazos operativos, nuestros brazos que son las Fuerzas Armadas, Cuerpos de Bomberos, etcétera, para coordinar esa evacuación de manera ordenada y siguiendo obviamente los protocolos que se han venido trabajando durante el tiempo. Antes de la emergencia tenemos protocolos. Un ejemplo claro fue el ejemplo del partido con el técnico universitario. Nosotros tenemos protocolos establecidos. Si no se respetan los protocolos establecidos, no se pueden aprobar estos eventos masivos. ¿Por qué? Porque también ahí hay un riesgo de asfixia, etcétera. En medio de estas consecuencias del invierno también están los saludes. Hay sectores donde hay alertas, alarmas, ya sea amarilla, roja, dependiendo de la semaforización que existe. Sí, tenemos alertas. Nosotros tenemos, a partir de la Dirección de Monitoreo, alertas a nivel nacional. En cuanto a los eventos naturales de esta época lluviosa, más El Niño, tenemos mayoritariamente inundaciones, seguidos de deslizamientos. De los 524 eventos a nivel nacional tenemos 328 inundaciones, tenemos 101 deslizamientos y también tenemos 16 socavamientos. Estamos ahora mismo en la conversación con el ingeniero Jorge Carrillo Tutibén, quien es el secretario de Gestión de Riesgos y ha dado un panorama global de lo que está ocurriendo en el país. ¿Alguna otra información que sea o recomendaciones útil para nuestros Así oyentes? es. Sí, lo primero es que nosotros, a partir de los comités comunitarios, hemos generado los protocolos ante las emergencias y seguir los protocolos de emergencia, porque seguir los protocolos de emergencia es respetar sus vidas. Y lo segundo es informarse por canales oficiales a partir de las páginas de la Secretaría o de las redes sociales de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Son exactamente las 8 de la mañana y 38 minutos.